mencionar lo que creo que es más importante, pero primero les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes están estudiando biología? ¿Pueden levantar la mano? Muchos. Todavía están cursando la carrera, ¿verdad? Bueno, algunos ya. Okay. Bueno, lo que quiero mencionar es algo que he visto que es muy común. Mi tesis de psicología es sobre prevención de hostigamiento sexual. Entonces, ahí lo que me di cuenta es que un elemento importante es la normalización de la violencia, y con eso me refiero a que se hace ver la violencia contra las mujeres como algo normal, y también la violencia contra otras etnias y contra otros sujetos. Entonces me di cuenta que ese es un componente muy importante, no solo para la violencia contra miembros de nuestra especie, sino también para la violencia contra miembros de otras especies. Entonces, no es la única forma en que se puede clasificar, pero se me ocurre esta. Una es los casos donde no se reconoce, y otra es el caso donde sí se reconoce pero se busca justificar. Yo creo que como estudiantes de la carrera de biología han visto los dos en las prácticas de campo y no sé. Entonces también el caso particular de algunos casos que gracias a Dios no es el caso de las personas que acaban de pasar, o sea que sí les dan un trato digno como individuos a los primates no humanos a los que atienden, pero muchas veces no, o sea, incluso a veces entre los profesores de algunas materias de la carrera de biología no existe, pues, no se contempla las consideraciones éticas de su trabajo. Entonces, bueno, aquí solo puse algunas cosas así generales que he visto que es como una norma, que es que el victimario a veces, el victimario en este caso pues serían aquellas personas que ejercen la violencia contra los otros. Entonces ahí están descritas que se les atribuyen características que a veces tienen o no tienen, y ya saben lo típico, ¿no? Que los animales, así estoy tratando de mencionar como ellos lo describen, que no piensan, que no sienten, o que no tienen la misma capacidad de sufrir que nosotros porque no tienen conciencia. Y entonces a partir de eso se establece una jerarquía donde se dice, no, es que nuestra vida es más importante que la de ellos, ¿no? Es que nosotros somos la especie dominante, es que así es en la naturaleza, ¿no? Entonces hay un aspecto importante, que los dos últimos, que son la intelectualización de los actos violentos y la racionalización. Como no me acuerdo qué es, voy a ver la diapositiva que sigue. Bueno, aquí puse ejemplos de lo que es el hecho de que el victimario atribuye características que la víctima tiene o no tiene. Por ejemplo, se les califica como agresivos, como sucios, o que no tienen necesidades afectivas. Como por ejemplo, si tienes una rata encerrada o un conejo encerrado que vas a matar, porque la palabra no es sacrificar sino matar, no lo acaricies porque así no va a desarrollar necesidad de cariño. Ese argumento lo he escuchado en una supuesta investigación científica. También se les niega que otras especies puedan tener libre albedrío o capacidad de autodiscriminar estados internos, es decir, que sepan reconocer ellos mismos cómo se sienten, si se sienten enfermos, si se sienten saludables, que son conscientes de cómo se sienten. Pero en las tesis que he leído sobre conciencia en otras especies, se le describe a veces como autodiscriminación o autodiscriminación condicional. Igual, capacidad de reconocer cómo se sienten ellos mismos, de saber lo que saben. Muchas veces también se les niega que tienen esa capacidad, pero basta que ustedes revisen en Google, busquen artículos científicos al respecto y van a encontrar muchas investigaciones serias sobre emociones, sobre capacidad de experimentar conciencia. ¿Cuántos de ustedes saben sobre la Declaración de Cambridge o la han oído hablar? Ok, bueno, para las personas que no estén familiarizadas con ella, es una declaración que tiene un impacto muy importante creo yo, en la opinión y en la perspectiva que se tiene sobre otras especies. No la traigo jiji, pero les recomiendo que la busquen porque es muy importante lo que en ella se expresa, que básicamente es que otras especies pueden tener capacidades similares a las escritas en los humanos sobre sentir, sobre experimentar conciencia y dolor. Entonces, bla bla bla. Bueno, aquí está lo que les había dicho de cuando se establece el orden jerárquico y algunas de las razones que a veces se les pretende adjudicar como exclusivas de los seres humanos, o de decir somos más importantes que otros animales, ¿no? Y por eso está justificado todo lo que hagamos o el trato que les demos.
Entonces, aquí esta es la parte que considero más importante, que es bueno, aquí está lo de intelectualización, que yo creo que lo han visto muchos de ustedes en sus materias, ¿no? Cuando se les dice, no, es que, por ejemplo, el director del zoológico de Chapultepec, en la entrevista que vi cuando hablaban sobre las razones para llevar a la reserva, ¿no?, al orangután que tienen encerrado, y que decían, no, es que los argumentos que presentan son argumentos filosóficos. Entonces, más allá de que el hecho de que sea un argumento filosófico no lo hace un argumento menos válido, pero aún así aquí no se trata solo de consideraciones éticas, sino de, como ya lo hemos visto en las ponencias anteriores, de que existen estudios serios que avalan, que justifican el hecho de que se deba de retirar el encierro que tiene ese pobre orangután. Bueno, todo lo que trato de decir con esto de la intelectualización, aunque está definido como un mecanismo de defensa, pero en realidad es un proceso mental en el que la gente evita manifestar emociones o involucrar sus emociones respecto a un evento o a un acto, sobreexplotando el proceso de supuesto razonamiento. Entonces yo creo que ese es un truco en el que se cae mucho en facultades donde se tienen que trabajar con otras especies, en donde dicen, no, es que no seas, no sé, emocional, no sé qué calificativo usen, pero no, tú tienes que ser objetivo, tú tienes que ser científico. Sabemos que la ciencia como tal no puede ser 100% objetiva, puesto que quienes la hacemos somos subjetivos en mayor o menor medida. Hasta las matemáticas pueden ser subjetivas, hasta la investigación en matemáticas. Entonces no hay que caer en ese engaño de que si involucras tus sentimientos, entonces no estás siendo, o tus consideraciones, ¿cómo se dice? O tus principios morales, no quiere decir que eso te haga una persona menos objetiva en lo que estás haciendo. Al contrario, estás reconociendo que eso es parte de tu humanidad. Por ejemplo, hace no sé cuánto tiempo vino una persona, un representante del gobierno de Japón, a decir que la cacería, para empezar a utilizar la palabra cacería para describir lo que es asesinato, de ballenas minke, creo que era la especie, y entonces ellos la tratan de justificar bajo supuestos argumentos científicos, y eso cae ya dentro del campo de la racionalización, que es cuando tú no das tus argumentos reales, que en este caso es el interés económico, para mantener una matanza de ballenas. Tú dices, no, es que esto sirve para las especies de ballenas, para su recuperación, para su estudio, y 300 pues, no son tantas, son poquitas. Y ahí ya se está perdiendo de vista algo muy importante, que se está hablando de matar criaturas que no es necesario matar y que además poseen un grado de desarrollo cognitivo y emocional alto, que si para algunos es un argumento necesario para considerar tener compasión por otras especies, bueno, pues ahí está, ¿no? Es un elemento que se tiene. Y ya para terminar, eso ya lo dije, si las diferencias justifican la violencia, o sea, porque por ejemplo, podría tratarse de que algunas especies no tengan el mismo grado, o el mismo tipo, más bien no es el grado, sino el mismo tipo de conciencia que nosotros tenemos, pero eso justifica la violencia contra ellos. Aquí puse dos citas, una es de un asesino que hizo una masacre en una iglesia de personas negras, o de color, como les quieran decir. Entonces, en donde el cuate decía, ¿cómo puede ser que, o sea, en lo que él decía que se extrañaba de cómo ver si el color de nuestra piel y nuestra anatomía física es tan diferente, ¿cómo nuestros cerebros van a ser iguales? ¿No? Bueno, yo no sé si sean iguales o no, se supone que sí, pero si en el futuro encontramos que hay diferencia, pues eso no justifica que un tipo entre a una iglesia a masacrar a un montón de personas que están estudiando la Biblia, ¿no? O en el otro caso, no sé qué palabra usar que no sea grosera, un republicano, un legislador, que decía que las mujeres, él está proponiendo una norma o una ley, no sé cómo se diga, en la que las mujeres tengan que pedir el permiso de la pareja de un hombre para que puedan ellas tener el aborto. Entonces, hombres y mujeres somos iguales. No, afortunadamente no somos iguales, pero eso no justifica que se establezcan jerarquías o subordinación o de autoridad, y tampoco justifica que se quiera ejercer violencia contra otros. Entonces, si a lo mejor este bicho,
suponiendo que fuera un tlacuache de verdad, no tiene, vamos a suponer, que no tiene la capacidad de expresar conciencia sobre su dolor que está experimentando, que nosotros le estamos infligiendo. Bueno, nosotros sí tenemos esa capacidad de reconocer el dolor que le estamos provocando. Entonces, por nosotros mismos es que no debemos de permitir que se le haga daño, ¿no? No sé si me explico. Y ahora, las diferencias justifican la indiferencia tampoco, porque por ejemplo, en el CELI hace mucho, ya para terminar, en el CELI hace mucho llegó un cuate, un representante de Japón, a decir que era parte de su cultura el matar ballenas y que pues se tiene que respetar. Muchas falacias son utilizadas para normalizar la violencia, y esa es una de ellas. O sea, la tradición no puede ser una base, creo que han escuchado eso muchas veces, pero ni la tradición ni la ciencia puede estar por encima de nuestros principios morales. Y ya en todas las instancias en las que se pueda decir o hacer algo para evitar el sufrimiento de otras especies, yo creo que vale la pena hacer lo que esté en nuestras manos. Y ya, gracias.